pues en Facebook y otras plataformas. Acá estamos el último día del año, ya, no, un año terrible, como también el anteaño, una catástrofe a nivel nacional como internacional. ¿Qué vamos a decir de este año que se vaya? Que no hemos logrado nada. En efecto, no hemos logrado ya el puerto de Chancay, ya hemos logrado. Hicimos una recuperación leve, ¿no?, de la economía y de la estabilidad económica, esto sí, pero ¿a qué costo, no? A costo de que mucha gente gana menos, ¿no? Porque la inflación le ha comido todos sus ingresos y hicimos calma no muy satisfactoria por los empresarios, ¿no?, que se han enriquecido más, de que se han consolidado más en el gobierno, pero en general no, la situación de seguridad ciudadana, de un equilibrio económico, decimos, por todos, es absolutamente mal, ¿no? La situación está muy mal. Y yo creo que es importante que la gente se dé cuenta de esto, De de que que no no necesitamos necesitamos solo solo 100 100 soles soles. de aumento del salario mínimo, necesitamos también otras condiciones laborales, necesitamos una clase empresarial más consciente, ¿no?, de que no viven solo ellos acá, viven 30 millones, más de 30 millones de personas que todos quieren comer y tener una vida decente, ¿no?, que no es el caso hoy en día. No parece que va a cambiar solo porque cambia el año, va a ser mejor esto, porque la idiosincrasia de estos empresarios es absolutamente egoísta, es solo en su interés, no pasa nada. No creo que tienen aliados, ¿no?, en el Congreso, lobbyistas, tienen también en el gobierno sus secuaces, sus sirvientes, ¿no?, que le hacen sus favores. Pero con esto no vamos a tener una situación decente en el país. Las cosas siempre se van a agudizar en el próximo año porque las desigualdades se agudizan, ¿no? Por eso no creo que vamos a tener paz acá, ¿no? Va a haber más asaltos en la calle, con todos los soldaditos que meten no va a cambiar esto, porque la situación es precaria, ¿no? Y yo creo que esto se debería bien memorizar la gran señora presidenta, que esto no sirve a nada, de poner soldaditos en Lima o en los otros lugares donde hay problemas sociales. No pasa nada. En esto no se soluciona esto. Con la fuerza no hay nada que hacer. Solo el riesgo es que viene más, digamos, disturbios y más problemas. No es que se soluciona con la fuerza. Ya bien, vamos a escuchar a Glatzer Tuesta por después entrar en las noticias nacionales, ¿ya? Gracias también a quienes nos siguen en nuestra plataforma en internet. Ahí usted nos puede encontrar en las redes sociales que habitualmente usted ya utiliza. Estamos en Facebook, también estamos en YouTube, en Twitter, Instagram, iVoox, Spotify, para que nos pueda ver, escuchar, pero también y sobre todo para que nos haga llegar su comentario, su perspectiva, sus ideas, su mirada, qué cosas hacemos, hacia dónde vamos en un momento en el que tenemos una crisis profunda. Gracias por ese habitual ejercicio que para nosotros es muy, muy importante. Gracias también a la Mula Yutro por transmitir el programa en vivo. Gracias a colectivos ciudadanos, a medios de acción digitales, a organizaciones que a través de sus portales difunden el programa o lo comparten.
y a todos y todas ustedes también que hacen el ejercicio de hacerse llegar el programa a través de grupos de WhatsApp que han creado. Gracias a quienes nos siguen en las regiones, gracias a quienes nos siguen fuera del país y a otros medios que, sin ser parte de la Red Nacional de Radio, toman algunas ruedas del programa para ampliar su cobertura sobre los temas que consideran son los más relevantes de la jornada. Soy Gatzer Tuesta y como todos los días voy a tener el honor de estar con ustedes en el programa de hoy. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Todos sabemos que el ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial van a inundar al mundo de noticias y videos falsos y que pueden producir todo tipo de desastres. Pero lo que pocos saben es que el ChatGPT y otros de estos chatbots también pueden ser usados como una herramienta para aumentar la felicidad de todos. En mi nuevo libro, titulado ¿Cómo salir del pozo?, te cuento cómo ya hoy, en este momento, hay países y empresas y escuelas que están usando el ChatGPT y otros programas parecidos para aumentar la felicidad. Para escribir este libro viajé a varios de estos países y hablé con los máximos gurúes de la felicidad. Y ahí en el libro les cuento lo que están haciendo los países, las escuelas y las empresas con más gente feliz. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para no solo ser más prósperos, sino también más felices? El libro se llama ¿Cómo salir del pozo? Y ya está en las librerías virtuales. Y ahora el editorial con Gatzer Tuesta. Quiero, iniciando el programa, reiterar mi agradecimiento a nuestros colegas, amigos y amigas de La Voz de la Selva, esta importante radio que tiene ya 57, más de 50 años, 51 años de trabajo ininterrumpido, con un formidable vínculo con la población de la región y otras, por la cobertura que tiene, por el arraigo que tiene, por el respeto que le tienen, termina siendo no solo un medio importantísimo en la región, sino en toda la Amazonía, ¿no? Un saludo, un abrazo y un agradecimiento especial a todos quienes hicieron posible nuestro programa descentralizado del viernes y a la Asociación Nacional de Periodistas, que su filial Loreto cumplía 57 años, también por el apoyo en la organización del encuentro que tuvimos con muy importantes periodistas de la región. Muy, muy agradecidos por todo lo que terminó siendo el trabajo y la jornada esos días en la región Loreto. También debo comenzar el programa expresando nuestro profundo pesar, nuestro sentimiento de profundo pesar a los familiares y amigos de Inés Flores, colega periodista que se desempeñó como jefa de informaciones del diario La República, columnista también de este diario, que lamentablemente nos enteramos el día de ayer de su sensible fallecimiento. Una persona muy comprometida no solo con su trabajo, no solo con el periodismo, sino también con el país. Tuve la posibilidad de tener de manera esporádica algunas comunicaciones con ella a propósito de coberturas o temas de su interés. Un abrazo fraterno a todas las personas cercanas a Inés, a sus familiares y a todos las colegas de la República que muy cercanamente y de su mano trabajaron en estos últimos años. También a quienes seguían habitualmente sus columnas en el diario de la República y a quienes desde la docencia la seguían también como una maestra. Un abrazo a los familiares y amigos de Inés Flores Merino. Vamos a hoy día abordar varios temas. Está muy cargada la jornada de asuntos que, por cierto, cada vez más nos preocupan.
y nos preocupa más todavía que pese a que son una más grave que la otra, no genera esto el movimiento y la acción de sectores importantísimos de la población que, y vamos a comentar la última encuesta del IEP, que hasta la encuesta llegan con mucha indignación y de ahí esto no pasa. Y la verdad, abusando justamente de eso que está sucediendo, quienes están en el poder siguen destrozando las instituciones, pero también abasteciéndose ilegal e inmoralmente, diría yo, de aquello que pueda calzar a sus apetitos y a esa perversa manera de entender el Estado como un botín, tanto de los miembros del Congreso de la República y de quienes ahí están representados, y de, por supuesto, quienes auspician al gobierno de la señora Boluarte y que aplauden todo su acto arbitrario, inconducente, y que lamentablemente en términos de gestión también ha demostrado una ya meridiana mediocridad que tiene consecuencias en la vida cotidiana de la gente y lamentablemente no para ayudarlas a salir de los múltiples problemas que tienen que afrontar, sino al contrario para agudizarlas. Hay varias cosas que el fin de semana se han producido. Hay una entrevista en el diario El Comercio, sobre la cual vamos a hacer, por cierto, un comentario amplio. Pero esto es una sociedad. Quienes hoy día ejercen el poder en el país no tienen únicamente que ver con quien por la sucesión llegó circunstancialmente al cargo más importante de la nación, como la señora Dina Boluarte, sino que gobiernan los que perdieron la elección y que están muy bien condensados en este Congreso de la República, que cada día no solo da más vergüenza, sino que cada día está más desprestigiado. Y por cierto, hay un sector mediático que todavía alienta con vitoreo, aplauso y barra a esa manera de hacer política, y un sector empresarial que, por cierto, es el único que por estos días parece estar en el interés de mantener esa relación de utilidad a un gobierno débil, independientemente a que este ya es, diría yo, señalado como inepto y directamente identificado como un pésimo gobierno. No, es una alianza en el poder que tiene estas características y así es como se está sosteniendo, al margen y pese a que la mayoría de nuestro país, lo dicen las encuestas, y vamos a hablar de la última entrega del IEP en el diario de la República, con contundencia y con creciente rechazo, ¿no? Pero eso vamos a entrar en un ratito, pero quisiera, justamente porque en el poder no hay uno que marque la diferencia, sino un conjunto de intereses que han encontrado ahí el terreno fértil. Hablemos lo que está pasando en el Ministerio Público, ficha central en el juego que nos presenta el poder por estos días. Muy lejos quedaron esos actos de ofrecimiento de la fiscal de la Nación de que pase quien pase por el poder, no le iba a temblar la mano para afinar todas las herramientas legales que tiene el Ministerio Público para arrinconar si fuera necesario, así sea el presidente o la presidenta de la República, si está inmersa en actos que claramente riñen con la ley. Y eso no ha sucedido. Sí lo hizo con el expresidente Castillo, no solo con intensidad, sino con euforia, pero con la presidenta Boluarte piensa distinto, hace distinto y se relaciona de una manera distinta también. Pero no solo en su relación con esa pequeña parte de la poder de turno, porque eso es lo que es la señora Dina Boluarte y su gobierno, sino con los aliados y en el claro interés de hacerles notar que cada vez que necesita su apoyo lo tiene que obtener habida cuenta sin ella. Saben quienes están en el poder, su capacidad de acción puede desvanecerse, digo, de los que están ejerciendo el poder por estos días. Entonces la señora Patricia Benavides ejerce de manera permanente ese rol y hoy día está en el mismo ánimo que quienes están en el Ejecutivo y el Congreso, garantizarse impunidad. Por eso es que evita que la Junta lo investigue, por eso evita que personas en la Junta de Fiscales Supremos la puedan contrapesar, por eso evita
que miembros de su propia institución, del Ministerio Público, puedan seguir impulsando investigaciones serias donde están o en las cuales están directamente incorporadas como protagónicas algunos personajes que a ella por estos días la sostienen políticamente. Por eso las paraliza, por eso le quita recursos, por eso le quita personal. Es decir, la señora en su actividad cotidiana privilegia su propia situación y no esa que ofreció iba a ser la marca de su gestión, luchar contra el crimen organizado y la corrupción, sea cual sea el protagonista de turno, y no lo está haciendo de esa manera. Hay una sistemática actitud de instrumentalizar el Ministerio Público para dos fines: garantizarse ella su condición de intocable y proveerle a su soporte político todas las señales y, por supuesto, mostrarse siempre dispuesta a darle la mano ahí donde éstas más bien deberían estar preocupadas por los vínculos directos que gente del propio Ministerio Público o en otras instancias ha identificado tienen con organizaciones presuntamente criminales. El Ministerio Público está desarrollando de manera permanente, de manera sistemática, de manera intensa, desatendiendo la ley y la propia Constitución, ¿no?, una actividad y una actitud contraria al acceso a la información pública y a la libre expresión. Este fin de semana ha hecho noticia que hace unos días, para ser más precisos, el 16 de octubre, la fiscal de la Nación ha dispuesto una modificación en el texto único de procedimientos administrativos, conocido por sus siglas como TUPA, del Ministerio Público. Usted dirá, pero ¿eso qué importancia puede tener en el día a día de la gente que acude al Ministerio Público? Pues mucho, porque una de las maneras de evitar que la ciudadanía pueda acceder a información bajo el amparo de la ley de transparencia y de acceso a la información pública es elevarle los costos de la impresión que está solicitando. Y la señora Patricia Benavides ha decidido ir por esos caminos. ¿Qué cosa dice esta modificación que ella ha hecho, que estaba vigente desde el 2020? Y qué curioso, lo aplica o lo modifica justo cuando el Premier dice que hay una especie de generalización de estado de desorden, de exigencia excesiva de información pública en los sectores diversos que el Estado mantiene a propósito de una serie de sospechas que se tienen sobre el mal comportamiento de algunos funcionarios. Y dentro de esos, por cierto, también el Ministerio Público. Dice, los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad por la entidad hoy día van a tener para su acceso un costo mayor. Esta resolución que se publicó en el diario El Peruano deja sin efecto el TUPA del 2020 y modifica el tarifario. Entre los cambios aprobados, escuchen ustedes esto, figuran, ahí está en la pantalla para que lo sigan en la televisión o en las redes, figuran el cobro de 50 céntimos por página escaneada de información solicitada por la ciudadanía, lo que repercute claramente en los pedidos que se formulen, teniendo a la base la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que tiene que ser gratuito, porque justamente muchas personas quieren saber, tienen el derecho a conseguir la información que no es del funcionario, sino es de la ciudadanía, y ahora si no pueden pagar 50 céntimos por cada hoja, es imposible que se la puedan dar. Habida cuenta que en el Ministerio Público, si uno quiere, por ejemplo, adentrarse en una particular investigación, va a encontrarse con folios, y 50 céntimos multiplicado por la cantidad que puede contener alguno de ellos, es un asunto impagable, por decirlo de alguna manera. El cambio que ha dispuesto el Ministerio Público dice que el servicio es de copia o escaneo de los actuados, disposiciones o resoluciones de los casos en proceso o archivados. Costo 50 céntimos por página escaneada, aun si la entrega es por correo electrónico, USB o otro dispositivo de almacenamiento con datos proporcionados y conforme al uso solicitado por el usuario.
Es decir, en cualquier formato, ¿no? Cualquier formato va a costar ahora 50 céntimos por hoja escaneada. Esto es un claro, diría yo, intento por evitar que se siga bajo el amparo de la ley de transparencia y acceso a la información pública, pidiéndole al Ministerio Público información que, dicho sea de paso, no ha querido dar en varios contextos que voy a pasar concretamente a citar. Esa es una manera. Hay varias, pero dos que quisiera yo poner en relieve, que son las habituales, y la señora ha entrado a utilizar perversamente una de ellas. Una es cobrarte un montón, sobre todo en casos donde las personas que piden no tienen capacidad adquisitiva y por lo tanto se van a quedar en el intento. La otra es darte información que esté casi encriptada y que poderla entender te signifique una valla tan alta que al final te aburras o desestimes en seguir profundizando en esa información que estás solicitando. Y esas son típicas actitudes y acciones de personas que se mueven en el ámbito oscurantista de la gestión pública, y la señora Patricia Benavides ha decidido hace un buen rato ya así relacionarse, por ejemplo, con la ciudadanía y con los medios de comunicación que han pedido información, y ya no solo se ha negado, sino que se ha generado acciones para, por cualquier o de cualquier modo, evitar dar esa información que no es suya, sino es de la ciudadanía. Esta es una raya más altiva en la gestión de la señora Patricia Benavides. Ahora impide vía costos la posibilidad de acceder a información del Ministerio Público. Pero como decía, no es la única que la señora ha desarrollado. Vayamos a otra, ¿no? Por eso digo que es una práctica sistemática. La segunda tiene que ver con judicializar los pedidos de información que hacen ciudadanos y periodistas. Epicentro y la fiscal Delia Espinosa, que es fiscal suprema y que está en este momento siendo parte del Jurado Nacional de Elecciones, le solicitaron, ¿no?, bajo el amparo de la misma ley, dos informaciones que son muy relevantes. Epicentro le pidió las actas y los audios de los debates que se produjeron en torno a el caso de Soraya Ábalos en la Junta de Fiscales Supremos, dentro de la cual se ha conocido y se ha tenido detalle de alguna información que daba cuenta de que hubo un intercambio muy largo en torno al caso inclusive de la hermana de la señora Patricia Benavides. Eso no solo no se lo dio al Epicentro, sino ha apelado y ha llevado a tribunales una notificación o una decisión inclusive del Tribunal Superior de Acceso a la Información que le dio la razón al presidente. Y después, al no querérselo entregar, ha dicho que esa información ya no existe, que ya se borró, que ellos solo 15 días lo pueden mantener. Entonces, el ánimo es de no dar información. Por eso es que esto de las tarifas no es un hecho aislado, es una práctica sistemática. Y a la doctora Delia Espinosa, cuando le preguntó, necesito los audios y necesito las actas que contienen la discusión de un intercambio que se produjo en torno a su designación como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, sacándole a la Junta de Fiscales Supremos, tampoco le ha querido dar. Entonces la fiscal de la Nación le sube el costo a la posibilidad de que la ciudadanía y la prensa pueda seguir pidiendo información para desanimar a que ya no lo sigan haciendo. No da información, judicializa los casos, niega y dice que ya se borró y que no lo tiene. Pero además, a través de algunos de sus fiscales y uno de sus principales aliados, que es la autoridad, comillas, autónoma de control del Ministerio Público, están exigiendo a los periodistas, caso de los reporteros, que le entregue el nombre de sus fuentes para investigar casos que en materia disciplinaria está sacando adelante. Y la fiscal de la Nación no se ha pronunciado en contra de un hecho tan aberrante, antidemocrático, inconstitucional e ilegal como ese. ¿No? Ahí está. Eso es lo que la fiscal de la Nación está haciendo costumbre. No da información, le sube el costo a cada impresión de la información que tú solicitas, deja que sus fiscales o aliados insistan en cometer
de manera permanente un delito de acoso contra periodistas, exigiéndole fuentes de las investigaciones que han producido. Pero además afecta la libertad de expresión de los fiscales, porque están en una campaña muy severa los que por estos días aplauden a la fiscal de la Nación porque está viendo a la distancia deshacerse el caso de los cuellos blancos y el caso de Lavallato, y no les permite a los fiscales que salgan a defenderse públicamente, y más bien los somete con fiscales que le presta al señor Fernández Gerí para que puedan deshacerse. No, saca todavía eso, que un ratito voy a entrar a este tema, ¿no? A este tema. Bueno, póngame a mí, por favor, ya a este tema, ¿no? Entonces, tenemos a una fiscal de la Nación que le prohíbe a los fiscales salir a defenderse y dar información de primera mano a la ciudadanía en medio de un acoso contra ellos. Niega información de carácter público a periodistas y a sus propios pares. Ahora le sube la tarifa para que impida a la gente poder acceder a la información que están por estos días solicitando de manera muy intensa. Pero además de eso, y aquí sí viene lo que acabamos de conocer en detalle, y es que está quitándole el presupuesto y el personal a determinadas fiscalías que ven casos que para ellas son muy importantes y que me da la impresión por el perfil de los casos y los fiscales que son asuntos que pueden afectar su relación sobre todo con la política y el poder económico. Ahora sí vamos, Lincoln, con eso que tú ponías de los fiscales a los cuales en las últimas semanas se les ha venido ajustando las tuercas para que puedan, si es posible, mejor ahogarse en medio del interés de sacar adelante algunas investigaciones muy importantes. Este es un informe que ha publicado el diario El Comercio, Graciela Villasís, que ha llegado a determinar una práctica sistemática. En el caso, por ejemplo, en que está involucrado la propia Presidenta de la República por lavado de activos, al haber presuntamente participado de lo que fue el movimiento irregular o ilegal, según el Ministerio Público, de fondos en la campaña, un caso de lavado de activos, al fiscal lo están dejando, digamos, en buena medida en el aire. Miren ustedes qué cosa es lo que ha pasado. Este fiscal se llama Richard Rojas Gómez, ¿no? Fiscal de lavado de activos. Esto lo publicó Hildebrand en sus 13 hace algunas semanas con detalle, y hoy día El Comercio establece una línea con lo que está pasando con otras fiscalías y da cuenta de una práctica claramente sistemática. A Richard Rojas Gómez, que investiga el caso de Perú Libre, dentro de los cuales está la señora Dina Boluarte involucrada, dice lo siguiente: hay un proceso abierto por la Autoridad Nacional de Control, el señor Fernández Gerí, muy cercano a la fiscal de la Nación, recorte de personal, diligencia pendiente de más de 100 y delitos que investiga lavado de activos. O sea, ese es un fiscal al cual le están quitando personal, tiene muchas diligencias pendientes y no tiene personal especializado para sacarlas adelante, e investiga un caso emblemático que es el caso de Perú Libre. En el caso del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, hay recorte personal, qué delitos investigan corrupción. Además, le han quitado carpetas fiscales. En el caso de Manita Barreto, que creo yo, por las tensiones, entiendo, habló con la propia fiscal de la Nación, ya no necesariamente goza su simpatía, porque tocó cosas que no necesariamente eran las que la fiscal de la Nación me hubiese interesado. Entre otras, hasta luego he podido conocer la relación que puede haber tenido uno de sus principales asesores con uno de los protagonistas de un hecho que puede ser de corrupción en el gobierno del presidente Castillo. Pero vamos, aquí hay más. En el equipo de los cuellos blancos del puerto, a Magali Quirós la sacó de una manera brutal. Ha habido recorte de personal. ¿Qué delitos investiga? Criminalidad organizada y corrupción. Al fiscal del caso Alas Peruanas, Wilson Salazar Reque, al que logró una incautación por $1.000 millones, al señor Joaquín Ramírez, tan protagónico en la política de nuestro país, sin saber leer ni escribir, digo, en términos simbólicos en materia de política. Pero claro,
billetera Mataralán hizo lo que quiso en Fuerza Popular, y el Ministerio Público tiene líneas de investigación que pueden ser por sus cercanías con Keiko Fujimori y Fuerza Popular, y una tremenda lavandería que al parecer sirvió para blanquear varias cosas en ese espectro, ¿no? Está con procesos abiertos por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, le han recortado el personal, investiga lavado de activos. El equipo especial Lavallato, Rafael Vela, ya saben ustedes, ha sido suspendido 8 meses y 15 días, tiene procesos abiertos en la ANC, y José Domingo Pérez tiene procesos abiertos también en ese mismo espacio. ¿Por qué en los casos más relevantes, más determinantes en el Ministerio Público, si es que uno quiere luchar contra la corrupción, la criminalidad organizada en el poder, la Fiscalía de la Nación tiene esa actitud, lejos de fortalecer y colaborar, más bien de recortar y quitarle condiciones? ¿Por qué? Yo tengo la impresión que es porque en esos casos están directamente involucrados personajes cuyo apoyo para la señora Fiscal de la Nación son importantísimos en estos tiempos. Y sabe ella perfectamente que si se desliga, se desvincula, se aparta, marca distancia, hace su trabajo, pues va a tener problema. Y de ser la dama de hierro, la mujer del año, va a terminar siendo una fiscal que puede pasar por el Congreso de la República y también inhabilitarla, como a la señora Suárez Ábalos, porque ella, la señora Fiscal de la Nación, avaló un acto tan arbitrario y no se pronunció de una manera severa como correspondía. Entonces, eso es lo que está pasando en el Congreso. Más aún ahora que el Congreso está en el ánimo claro de sacar a la Junta Nacional de Justicia para que, si ahora ya no se le puede investigar a la señora porque está en la condición de intocable, ¿no? Ahora ya no solo no la pueden investigar, sino que si hubiese más adelante la posibilidad abierta de que eso pase, o sea, que lo investigue, esté en manos de otros miembros de la Junta, a los que seguramente ellos entienden pueden manipular, porque hay algunos de la Junta actual que saben perfectamente que no van a poder mangonear y llevar de las narices. Por eso es que sus aliados en el Congreso, la señora Patricia Benavides, le hacen de tanto en tanto notar que la tienen en sus manos, porque si no, por el accionar de la señora Patricia Benavides, ya el Congreso tenía que haber, bajo su lógica, abierto varias investigaciones o acusaciones, porque la verdad su comportamiento tiene varios asuntos sin explicar, ¿no? Y en torno a lo que está pasando en la Junta, Hildebrand en sus 13, que por supuesto recomiendo que usted compre, yo soy de los que usan todavía papel, pero puede hacerlo de manera virtual, no de los piratas que tienen un solo propósito, que es desaparecer a este importante medio de comunicación, tal vez uno de los pocos que viene dando pelea contra varios actos arbitrarios que desde el poder en su contra ya se han desarrollado de una manera muy intensa. ¿Qué cosa es lo que Hildebrand en sus 13 publica en su última entrega? Que ya el plan B está en camino. Gustavo Gorriti lo había mencionado hace algunas semanas, ya no van a cortarle la cabeza a los 7 miembros de la Junta, sino lo van a hacer con 3, porque con eso controlan todo y se acabó igual la Junta. Y la señora Benavides debe estar saltando en un pie por esta noticia, pero además sabe que eso significa que cada vez está más pegada al Congreso y a sus intereses, porque si se pelea con ellos, esta situación cambia y ella se desvanece o se diluye, por cierto, ¿no? Entonces, esa es la actitud del Ministerio Público, muy contraria a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al acceso a la información pública, con una práctica sistemática que, por cierto, acá rechazamos, ¿no? Más adelante vamos a hablar de la encuesta, porque hay también algunas informaciones que dan cuenta de la sensación que tiene la gente sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre el Ministerio Público y sobre la política en general y la calificación que le hace a quienes la protagonizan, ¿no?
Vamos ahora a otro personaje. Ya hablamos de la señora Patricia Benavides. El otro es Rafael López Aliaga. Vamos a encargarnos hoy día, de alguna manera, de perfilar a los protagonistas de esta alianza que hoy día claramente está en el gobierno o está, diría yo, alineada con el gobierno. Un gobierno que no es de uno, sino de varios, como ustedes saben. Rafael López Aliaga, por ejemplo, va a cumplir un año ya en la Municipalidad Metropolitana de Lima, está entrando a su mes 10, 11 ya, y qué cosa puede exhibir hasta ahora como logros importantes o lineamientos de cambio y de reformas que uno pueda, aunque en la idea de que esto puede demorar, pero por lo menos que le genere algún nivel de perspectiva, es decir, oye, no lo hace ahora porque lo está iniciando, pero en 2 años vamos a ver cómo se pueden cosechar los frutos de una excelente gestión. Es un desastre, es una realmente muestra de su clara incapacidad para gobernar, porque no solo no conoce la gestión pública, sino que se ha dedicado básicamente a desarrollar actos demagógicos por un lado y aprovechar su paso por la Municipalidad de Lima para congraciarse con quienes solo piensan como él. Miren ustedes, esto puede parecer hasta jocoso, anecdótico, caricaturesco, pero es parte del oficio, de cómo el señor López Aliaga entiende el oficio. El alcalde de Lima, que no ha hecho nada en la lucha contra la inseguridad, está creciendo de una manera significativa y cada vez con expresiones más graves de violencia. No ha hecho nada en materia de transporte, no ha hecho nada en materia de lucha contra el hambre, no ha hecho nada para darle el agua que había prometido a los cerros y a quienes viven en una condición difícil en este y en otros lugares. No ha hecho absolutamente nada con los peajes que ahora van a subir a 7 soles 50. No ha hecho absolutamente nada en otros ámbitos. ¿Y qué cosa es lo que nos ofrece por estos días? Y hay algunos que realmente terminan teniendo una actitud vergonzosa de aval y de alcahuetería con este tipo de actos, diciendo que él hace cosas para publicitar Lima para que vengan más turistas. ¿Qué cosa está haciendo el señor López Aliaga? Ha invitado a Marcelo Tinelli a visitar Lima con todos los gastos pagados, que después ha notado no van a salir de la municipalidad, pero sí de su billetera, que es tan gorda como su ego, ¿no? Pero un alcalde de Lima con tantos problemas centra su interés, por más que la plata no salga del municipio, porque ya se la gastó dando la publicación para un amigo suyo, ¿no? Seguramente, ¿no? O para contratar bocaditos y golosinas, o para pagarle a personas que no están capacitadas para pasar por la gestión pública, pero porque son sus amigos, ahí los mantiene, ahí se le da acabado la plata. Pero ahora quiere invitar a este conductor argentino, y cuando naturalmente mucha gente ha criticado un acto de esa naturaleza en medio de los tantos problemas que tenemos, ha dicho que somos nosotros los que no lo comprendemos, que esa es una magnífica manera de marketear para que Lima se haga más conocido. Pues realmente es una vergüenza para alguien que dijo que Lima iba a ser una potencia mundial, que se pegue a prácticas de esta naturaleza, ¿no? O sea, es decir, para tratar no de generar y convocar, sino de disimular, asolapar, esconder, ¿no? Llamar la atención para dejar de ver el desastre de su gestión haciendo una cosa de esta naturaleza. Y a eso se dedica el señor Rafael López Aliaga en su gestión. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho? Que en momento de dificultad económica debemos ver la manera de generar ingresos para el país, que se hable en nuestro país como estilo político es muy importante para todos nosotros. Como genera empleo, es hora de poner todos el hombro para hacer esta situación. Esa es la manera como le entiende, se genera una política pública para favorecer el turismo sostenible en un país que, es verdad, tiene mucho que mostrar, pero lo único que se nota de fuera es el desbarajuste de la cual él es uno de los principales protagonistas. Realmente es, me parece, ya no solo vergonzoso, sino grave por sus consecuencias, que un alcalde
que se vendió como el hacedor de las grandes soluciones de Lima, esté solamente haciendo actos demagógicos o realmente burlándose de nosotros con actividades de esta naturaleza, ¿no? Pero miren ustedes el carácter arbitrario o autoritario del señor Rafael López Aliaga, que ayer se ha expresado en un hecho muy concreto. Ya lo puede sacar, por favor, Lincoln. En un programa de televisión, que es Punto Final, en Latina, se difundió que la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? No está cumpliendo como corresponde en lo que el alcalde de Lima había ofrecido y va a poner su principal dedicación y esfuerzo, que es a contribuir de manera permanente y solvente recursos para que las ollas comunes puedan funcionar en lo que él llamó la lucha contra el hambre en nuestro país. Pero bueno, según Punto Final, la cantidad de alimentos que proporcionaba el MIDIS era mucho mayor que la comuna de Lima. Había puesto el peleo para que sea la Municipalidad de Lima la que se encargue de ese aporte a las ollas comunes, que ya no entregan algunos productos y lo único que están haciendo es entregarle productos que lo que sí tienen es el sello de la municipalidad para hacer una propaganda de una gestión que es claramente incompetente. Entonces las dirigentes de las ollas comunes han denunciado este hecho, que no lo denuncian ahora, sino ya lo vienen haciendo hace bastante tiempo. ¿Y qué cosa ha hecho el señor alcalde? Ahorita en un ratito vamos a ver la actitud prepotente que ha tomado. Y ahí está. Vamos a ver, ahí estamos viendo el informe de Latina. Miren ustedes la desgracia, porque no se le puede llamar de otra manera. Cada vez las cosas suben más, los productos de primera necesidad, el acceso a las mismas es más dificultoso. Hay programas que se han establecido y que la municipalidad debiera sacar adelante con mejor criterio y mayor empeño, y que no están cumpliendo con lo que supuestamente está previsto tengan que entregar. Hay, por ejemplo, algunos productos que no les han entregado, ¿no? ¿Y cómo ha respondido la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su gerente de Desarrollo Humano, la señora Isabel Ayala? Ha dicho que el reclamo de las ollas comunes tiene un fin netamente político. Es decir, salen en la televisión, muestran la precariedad, muestran los productos, hacen notar qué cosas no les han entregado y la manera como se están relacionando con la oficina correspondiente de la municipalidad, que no es satisfactoria, y al estilo del señor López Aliaga las acusan de haber hecho política, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que ha pasado inmediatamente después de que las dirigentes de las ollas comunes, o mujeres valientes que todos los días se dedican a buscar paliar el hambre de tantas personas, cuando salieron en este reportaje? Miren ustedes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nos acaba de bloquear en Twitter. Así pretende terminar con el hambre en Lima, bloqueando a las ollas comunes. Escúchenos, señor alcalde, solo pedimos ser escuchadas y tomadas en cuenta, no merecemos este tipo de tratos. O sea que el señor le dio un arrebato e inmediatamente bloqueó a la red de ollas comunes porque salieron en un reportaje a documentadamente dar cuenta de que la municipalidad no está cumpliendo con lo que es su obligación en esta materia. El señor sencillamente las bloqueó, es decir, las sacó de escena. Y esto es un asunto que ojalá las organizaciones que defienden la libertad de expresión se pronuncien también, porque un alcalde que es una autoridad, no es cualquier persona, Rafael López Aliaga, no puede tener esta actitud. En otro país, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, han habido medidas que creo yo se pueden impulsar legales para que esto no se produzca, sobre todo cuando uno tiene que rendir cuentas y alguien está reclamando por el mal uso de fondos públicos cuando había un compromiso de entregar algunos productos que no están entregando. Pero no solo eso hizo el señor Rafael López Aliaga en su berrinche el fin de semana, sino que la Municipalidad Metropolitana de Lima sacó inmediatamente un comunicado. Dice en el reportaje Rascando las ollas del programa Punto Final emitido por Frecuencia Latina, se mencionan graves hechos y conclusiones totalmente falsas.
la Municipalidad Metropolitana de Lima procederá con una denuncia penal por difamación agravada a la periodista Mónica Delta, la producción del programa Punto Final y quien resulte responsable. Es decir, bloquea las ollas comunes porque salen del reportaje y amenaza a Atalanta a periodistas por haber difundido algo que es cierto y que nos están diciendo las propias mujeres que lo están padeciendo día a día. Esto es lo mejor que tiene la derecha. Ya tenemos una llamada de nuestro gran amigo y colaborador Juan Ladrón de Guevara, que va a intervenir en el programa. Juan, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Así dime, ¿cómo va? Acá estamos, Paul, esperando los exámenes. Dime qué tienes por hoy día. Vamos a hacer una revista del año pasado, ¿quieres? Sí, se puede hacer algo, una revista del año pasado y también comentar, bueno, algunos temitas de ingeniería social para que la gente empiece a investigar eso, que para mí es importantísimo, ¿viste? Ok. Pues si no se dan cuenta de nada. Y Dime, mezclan todo. te escuchamos, pero no va con Bluetooth. ¿Ah? Bueno, no sé cómo estoy saliendo al aire. Sí. Ahí está, sí. Para que estoy con demora. Ok, continuamos. ¿Por qué no hay problema? Dale, Paul. Bueno, Paul, para un cachito que voy para que no se me mezclen los audios, paro el video. Mira, el tema primero vamos por partes, como dijo ese famoso asesino, ¿no? Vamos por partes. Vos dijiste de los asuntos más, una recopilación. Mira, yo tengo algo de acá en Cat News, ¿no? Que hace una síntesis más o menos de los eventos del 2024. Es una nota de Doug Causey. Dice que el hombre internacional, dice, a medida que nos acercamos, no sé si se me está escuchando bien porque yo saqué el monitoreo de la laptop para que no se me confundan los sonidos, ¿sí? Hombre internacional, a medida que nos acercamos al final del año, demos un paso atrás, miremos al panorama general, y evaluemos los acontecimientos claves del 2024 para comprender mejor lo que podría venir después. Antes de entrar en detalles, ¿cuál es su visión general de los acontecimientos del 2024? Doug Causey. Dividámoslo en política, economía, tecnología y cultura. Políticamente hablando, la elección de Trump en contra de los deseos de la élite, el Estado profundo y el establishment, que son más o menos lo mismo, fue una sorpresa para mí. Sospeché que lograría robarse las elecciones. Sin embargo, más importante que la elección de Trump es la derrota de Kamala y los jacobinos del Partido Demócrata. La derrota se refleja en una reacción contra la izquierda en casi todas partes. Se espera que el gobierno de izquierda alemán, que empezó a imitar el antiguo régimen de Alemania Oriental, sea reemplazado por el AfD. El elitista Macron está en declive en Francia, al igual que Trudeau en Canadá. En Rumanía, la elección de Georgescu está siendo luchada con uñas y dientes por el Estado profundo, pero creo que ganará. Hungría y Eslovaquia no participarán en la loca guerra de Ucrania. Hay una creciente reacción contra la guerra y el despertar. En lo que respecta a la economía, el nivel de vida de la persona promedio está en declive, aunque respaldado por la deuda. Está enterrado bajo deudas hipotecarias, préstamos para automóviles, deudas estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito. Es, para usar una palabra de moda actual, tan insostenible como la del propio gobierno. En el lado positivo, el 10% superior y especialmente el 1% superior, respaldados por un mercado de valores en auge, están obteniendo mejores resultados que nunca. ¿Conducirá esto a una ola violenta de descontento entre la gente común? ¿Cuándo no? Desde una perspectiva tecnológica, la inteligencia artificial tendrá todo su impacto en 2024. Está muy extendido y en todas partes se están construyendo enormes centros de datos que consumen cantidades gigantescas de energía. La propia inteligencia artificial es motivo de gran optimismo
pero también significa que casi inevitablemente habrá un renacimiento de la energía nuclear. Incluso los verdes parecen reconocerlo. La exploración espacial avanza rápidamente gracias al éxito de SpaceX, que ha sustituido a la NASA, a los europeos y a los chinos. Culturalmente, 2024 parece ser el año del pico de despertar de universidades, medios y empresas. La estúpida burbuja finalmente ha estallado. Una señal de esto fue la deslegitimación de los medios de comunicación. Nadie confía en CNN, MSNBC u otras redes. La gente recibe cada vez más noticias de fuentes descentralizadas. Al mismo tiempo, hay una tendencia creciente hacia la deslegitimación del gobierno en general y del gobierno de Estados Unidos en particular. Vimos esto con el huracán de Carolina del Norte, donde FEMA no solo fue inútil, sino contraproducente, y los cientos de grandes drones que sobrevuelan el noroeste por la noche. El gobierno ha demostrado ser demasiado incompetente para resolver el misterio y demasiado deshonesto para hablar de sus hallazgos en todo caso. En todo el país la gente está harta del viejo orden. Entonces, aparte de la podredumbre subyacente de la economía, todo esto son buenas noticias. La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2024 fue un momento decisivo en este año. ¿Qué piensas sobre los cambios políticos y culturales que se desencadenarán? Los casos dicen, a veces un hombre hace el tiempo y otras veces el tiempo hace al hombre. Con Trump es lo último. La historia está moldeada por personajes como Alejandro, César, Genghis Khan, Luis XIV, Napoleón y Hitler. Personas como estas, y esta es una lista muy breve, cambian la naturaleza de la vida, normalmente dejando tras de sí un rastro de cadáveres. Perversamente, casi sin excepción, los hombres más famosos de la historia son también los más criminales. Los estadounidenses escaparon por poco de lo que se habría convertido en una república popular democrática bajo el oscuro y malvado Kamala. Dicho esto, la elección de Trump romperá muchos cuencos de arroz y eso es algo bueno. Esto es necesario y estoy totalmente a favor. Pero todo es posible porque la economía, el sistema político, la cultura estadounidense y la situación internacional se encuentran en terreno inestable. Quizás Trump sea un presagio del mañana en Estados Unidos tal como lo fue Reagan. Pero cuando Reagan fue elegido, el mercado de valores rondaba los 1.000, un mínimo histórico en términos reales. Las tasas de interés estaban por encima del 15%, un máximo histórico, y Reagan era filosóficamente bastante libertario. Pero ahora el mercado de valores está en su punto más alto, cerca de una burbuja. Las tasas de interés han subido desde sus mínimos históricos y Trump no es libertario, carece de un centro filosófico. Estas son diferencias impactantes. Se dice que una mariposa batiendo sus alas en el Amazonas puede provocar una inundación en China. Trump es como una mariposa del tamaño de Rodan y está enojado por lo que los jacobinos querían hacerle. Nos enfrentamos a grandes cambios, pero miremos todo desde una perspectiva histórica. La tendencia a largo plazo de la historia desde el final del periodo neolítico, hace 12.000 años, ha sido que todo está mejorando a un ritmo cada vez mayor en todos los aspectos. A menos que experimentemos una catástrofe real, como la Tercera Guerra Mundial, es casi seguro que el progreso económico y tecnológico continuará. La toma de posesión de Trump, Kamala o quien no es más que un pequeño bache en el camino. Uno de los acontecimientos financieros más importantes del 2024 fue el regreso de la Reserva Federal a una política monetaria flexible con el pretexto de haber derrotado a la inflación. ¿Qué opina sobre este cambio de política y sus implicaciones económicas más amplias? Doc Cause responde. Me sorprende que a alguien realmente le importe lo que dice o parece estar haciendo la Reserva Federal. Manipular las tasas de interés a corto plazo en 1/4 o medio por ciento aquí o allá es trivial. Lo que importa son las tasas de interés a largo plazo. Las tasas de interés a largo plazo, no a corto plazo, representan el costo del capital para constituir la industria y desarrollar el sector inmobiliario. Con la Reserva Federal creando billones de dólares para apoyar al gobierno, las tasas de interés solo pueden aumentar. El dólar ha perdido al menos el 98% de su valor desde que se fundó la Reserva Federal hace 11 años. Y esa tendencia se está acelerando a medida que el gobierno estadounidense tiene déficits multimillonarios
que solo pueden ser financiados por la Reserva Federal creando aún más dólares. Realmente no tiene selección. La pregunta no es si la Reserva Federal ajustará las tasas de interés hacia arriba o hacia abajo. La pregunta es si experimentaremos una inflación galopante como la de Alemania en 1923 o una deflación catastrófica como la de 1929. Si la Reserva Federal no imprime dinero lo suficientemente rápido como para financiar toda la deuda mundial, todo el sistema colapsará y caerá en la deflación. Así que apuesto a que se creará más dinero y crédito, y con eso vienen los precios más altos. Bueno, me preguntan, ¿cuáles fueron los acontecimientos geopolíticos clave del 2024 y cómo podrían influir en el futuro? Dos cosas responde. El evento geopolítico más importante fue el que menos prensa recibió, la elección de Javier Milei en Argentina. Su éxito en la reducción del gobierno argentino es histórico. Ha despedido a miles de trabajadores gubernamentales desmantelando agencias, ha abolido muchos impuestos y ha abolido una variedad de controles de precios y subsidios. El gobierno que se financiaba con papel moneda ingresó constantemente, estaba en números rojos. Ahora, después de solo un año, está en números rojos. Se trata de un cambio realmente grande, una verdadera novedad en la historia mundial. Y, con un poco de suerte, también un cambio de la megatendencia. Un cambio menos notado pero relacionado es el auge de las políticas de Bukele en El Salvador. Hace 2 años el país tenía probablemente el peor problema de criminalidad del mundo después de Haití. Ahora es uno de los países más seguros del mundo. El problema se resolvió, al menos temporalmente, encarcelando a aproximadamente 65.000 pandilleros conocidos. Mientras tanto, existe total libertad de palabra y expresión y los derechos de propiedad más garantizados. Como beneficio adicional, Bitcoin está reconocido como moneda oficial. El otro acontecimiento importante es el colapso del régimen de Assad. Habrá un caos total mientras numerosos grupos luchan por el control en Siria. Creo que este es un modelo para el futuro de la mayoría de los países creados por el hombre en Oriente Medio y África, de hecho el mundo entero. Aunque de esperar que las cosas sean más pacíficas en la mayoría de los lugares. Otro. Y el oro, el Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos en 2024, mientras que el S&P 500 ha subido alrededor del 24% en lo que va del año en el momento de escribir este artículo. ¿Qué sigue? La respuesta es dos causas. El oro ya no es barato. En comparación con los precios históricos de casas, automóviles, ropa y alimentos, se trata de dónde debería estar. Bitcoin, como nueva clase de activo, como dinero de la era digital, está encontrando su nivel. A medida que se establezca en el mundo, seguirá aumentando, pero este no es el momento de discutir porque creo esto. Las acciones de materias primas, gas, petróleo, uranio, carbón, oro, plata, cobre, etcétera, son realmente baratas. Son los mejores objetos de especulación que puedo imaginar. Irán 10-1 como grupo no sería la primera vez. Cuando se trata de los burbujeantes mercados de acciones y bonos, se está gestando un tsunami. Sal del agua. Bueno, y esta es la nota sintética, digamos, de lo ocurrido en 2024 con la participación de Doug Cousy en las respuestas. Así que espero que les haya servido. Y bueno, Paul, no sé qué tienes que decirme al respecto. Ahora vamos a hablar nosotros, ¿no? Claro. Por tu idea, ¿no? Sobre el año pasado, aparte tu situación personal que es complicada por tu salud, pero la situación política, digamos, acá, ¿no? En Perú y también internacionalmente, por ejemplo, de tu país. Esto sería muy interesante, diría yo, ¿no? Sí. Esto creo que mucha gente has escuchado, ¿no? Que le tiran flores a Milei como ha solucionado los problemas de Argentina. Esto me interesaría que ¿qué es tu opinión sobre esto, ¿no? Sobre la situación en tu país. Sí, el tema es así. Sí, es cierto, algunas cosas hizo, pero el tema es que yo lo veo como, a ver, en castellano, ¿cómo se diría? Hulk, ahí, retenido, ¿no? Porque podría ser más. Y es evidente, esta es mi opinión, es evidente que hay otras cosas ahí, que hay otros factores
que lo están reteniendo, y por no decir personas o seres, no, gente, porque evidentemente es como que estos son como golpes de un boxeador, ¿no? Que tira y pega uno, ¿no? Como pegó con este tema específico que dice el señor Cousey, como también, por ejemplo, le dio Argentina, ya van 2 veces que se puso en contra de la OMS, o sea, le dijo que el futuro de los argentinos depende de los argentinos y no de ninguna institución exterior que le diste normas para hacer. Eso también estuvo bueno. Y también lo que hace poco se metió en el tema de la educación, ¿no? Tú sabes que bueno, en muchas partes del mundo se ha querido incluir en la educación para los niños, más que nada, un sistema, por decirlo, bastante fraudulento, porque el tema del cambio de sexo y todo eso, y entre otras cosas, y eso dio un parate hace poco, ¿no? Diciendo, bueno, acá esto no va, el sistema LGTB, practíquenlo, que cada uno sea dueño de su vida, pero la biología se va a seguir enseñando de la manera que se enseñó siempre en Argentina, o sea que eso también estuvo bien. El Eso LGTB, dices, toda esta cosa del LGBT blues, etcétera. Eso sí, también claro, lo escuché. Pero aparte de estas cosas cosméticas, la situación económica, ¿cómo está? Tú que tienes no, la siempre situación, contacto. claro, es que ¿sabes qué pasa, Paul? La situación económica está muy grave porque, digamos, terapia intensiva, porque en realidad no es de ahora, claro, no es que el problema se suscitó hace un par de años, esto viene de larga data, estamos hablando de una situación que si bien a algunos les benefició, ¿no? Porque la verdad, a la gente que no trabajaba les benefició, a muchos extranjeros que se radicaron en Argentina también se beneficiaron, estoy hablando de más que nada de los subsidios, ¿no? Esto de los subsidios ha sido muy mal manejado. Yo creo que esta es una de las puntas del ovillo de por qué la economía de Argentina está como está. O sea, no trabajas, no haces nada, eres extranjero y encima cobras una pensión. Y bueno, eso se paga en algún momento, pero esto ha sido una fórmula utilizada desde años atrás. Estamos hablando desde el siglo pasado, de la década del 40, cuando ingresó el peronismo al poder, ¿no? Que claro, mantienes a la gente tranquila, pero bueno, eso después lo tienes que sostener, y no se puede sostener cuando empiezas a regalar cosas, porque la verdad, y ese es un problema muy grave, y entonces ahora también Milei está tratando o intentando de ver cómo soluciona eso, ¿no? Ha dicho que, por ejemplo, los extranjeros ahora si quieren atenderse, como me pasa a mí acá, ¿no? Quieren atenderse en lo que es la parte de salud, que paguen, no que todo gratis, se cruzan la frontera en el zona norte de Bolivia para atenderse en los hospitales, claro, porque es gratis y no hay ningún problema. A ver, el tema no pasa por cortarle las alas o las cosas a los extranjeros, sino pasa por ser un poco más justo, porque uno hace al revés, ¿no? Un argentino se va a Bolivia y no lo atienden gratis, tiene que pagar todo. Y ese es el tema. Y de hecho, hace poco también creo que hubo algo así, ¿no? Donde se estuvo hablando al respecto. Entonces vos fíjate que el problema más grave es ese. El problema más grave es que ya viene de antes, Paul. No es desde hace un poquito. Entonces, esto no se va a resolver ni en una década. Para mí esto tiene para largo si realmente siguen con una conducta sostenible, si realmente mi ley va a durar. Así que yo también, eso es un tema, ¿durará? ¿Cuánto va a durar? Ya sabemos que cuando alguien sale de lo que son los parámetros elitistas, ¿no? Aunque sea un poco, ya lo miran mal de reojo y le empiezan a poner palos en la rueda. Así que como los tiene, porque pues los tiene Milei, no es que no los tiene. Y además que tiene una visión, este es también un concepto mío, yo creo que Milei tiene una visión distorsionada de algunas cosas, ¿sí? Él todavía se ha quedado en un pasado que no existe, habla mucho del tema comunista, pero sin embargo el otro día tuvo que aceptar a China y se está dando la mano con Xi Jinping, ¿no? Porque obviamente eso es imparable, es una bola que ya empezó hace muchas décadas,
Y China ya domina la parte comercial hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a parar o le vas a decir que no cuando tienes un montón de empresas chinas ahí, donde cuando das vuelta a tu teléfono dice Made in China o lo que sea que te compres? Entonces, yo creo que eso también es un problema para el argentino, más que nada en general, que Milei no abra la cabeza en ese sentido, por lo menos esa es mi interpretación, ¿no? Tenga que abrirse más al mundo, tenga que abrirse a los cambios que van a haber y que los vemos, ¿no? Ya sabemos cómo está el sistema de los BRICS, cada vez más países están afiliados al BRICS, y eso es para mí fundamental, ¿no? O sea, son dos cosas fundamentales. Los palos en la rueda que le van a poner y que Milei se empiece a abrir, ¿no? O que despierte un poco y que empiece a desechar estos pensamientos ya viejos, ¿sí? Y que no tienen sentido, ¿no? El comunismo y todas esas cosas que no ayudan al crecimiento del país. Eso por lo menos. Él es un fanático neoliberal, ¿no? Esto es el problema que tiene. Pero él cree en su, digamos, inocencia, que puede resolver esto como Trump, ¿no? Con los grandes cortes y eliminación de ministerios, etcétera. Que claro que tiene razón, esto sería una maravilla, también acá en Perú, ¿no? Que se hace totalmente una reforma del Estado, que se ahorra miles de millones de dólares, nadie dice que no, pero el problema es que él no realiza, a mí me parece que no se da cuenta, que tiene todos los sindicatos en contra de él, ¿no? La realidad, decimos así. Imagínate si acá tú tienes una situación así, esto es imposible prácticamente, que tú haces una cosa así, te van a matar, ¿no? Te van a matar. Y esto es que me parece un poco extraño de Milei, que no se da cuenta o no se da cuenta. ¿Qué dices tú? No, para mí, la verdad, Paul, para mí no se da cuenta. Eso. O sea, no quiero pecar de sabiondo, pero me parece que no, él está tipo en una burbuja, así es. Que su burbuja se va rompiendo, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente no es como él lo había pensado. Él no es el William Wallace que iba con la espada Freedom gritando, como lo tanta gente, libertad, libertad. No es así. Eso es en las películas. En la realidad la cosa es muy distinta porque tienes que lidiar contra otros poderes. Grandes poderes, ¿no? Importantes poderes. Claro que sí. Esto es una, ¿no? Pero hay otras también, ¿no? Por mi opinión, hay otros problemas que tenemos, ¿no? No solo en Argentina. Por ejemplo, en Europa tenemos los mismos problemas de ideólogos, ¿no? Verdes, ¿no? Ambientales que van en contra de la razón, ¿no? Como en Alemania, por ejemplo, que han cortado todos los sistemas de gas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es una. Otras más, ¿no? En Suiza que se quieren adherir a la OTAN, y etcétera, etcétera. Es todo una sumisión a los gringos, ¿no? ¿Por qué razón será? Si serán económicas, políticas, yo no sé, o todo en conjunto, pero es grave. Por mi opinión es grave. Se suben al Titanic, ¿no? A la OTAN Gringolandia que se está hundiendo. Esto es también muy raro. Esto ha pasado justamente en los últimos 4 años. Y en el último año más aún. Ahora es cuestión de la OTAN. Ya no es el COVID, pero es la OTAN. Y la guerra que están lidiando, que es poco claro que quieren hacer ahí también, ¿no? Mandando armamento que solo va a ser destruido, que es solo un negocio sucio y no fluctúa nada, ¿no? La gente solo está peor y peor y no tiene dinero. Esto es la única que tenemos, ¿no? En Europa.
y no me resulta, no hay lógica en un modo, ¿no? De qué está pasando, ¿no? No hay lógica. Igual acá, ¿no? Si tú ves el Perú, hay inútiles en el gobierno, ¿no? Gente que no sabe de manejo. Y siguen los capitalistas, el Estado profundo peruano y extranjero, adulándolos, ¿no? Le invitan, le tratan como si serían presidentes o congresistas. Ahora el presidente del Congreso se ha ido a China, ¿no? A hablar con su jefe, ¿no? A recibir los órdenes que deben hacer ahora con este famoso puerto y con el resto de los intereses chinos acá. Pero lo tratan como si serían gobierno, si ya no son gobierno, porque eso es comprobado que no son gobierno, nadie los quiere, nadie los toma en serio acá en Perú mínimo, ¿no? Es raro, ¿no? ¿No te parece? Sí, mira, lo que yo veo acá es que la sumisión, yo pensaba que era de solamente la población, ¿no? Yo digo, uy, cómo la gente sumisa acá, le dicen qué hacer, van a darse a la calle la acción. Me parece que es a todo nivel, parece que, perdón, pero si le choca esto a algún peruano, pero la verdad es lo que estoy viendo. Parece que es una idiosincrasia que echó raíces hace mucho tiempo, debe tener motivos culturales, obviamente, pero evidentemente se ve y se refleja, no solamente en la población, no solamente acá en Cusco, sino en lo que es la esfera política, ¿no? Porque es eso, Paul, o sea, van para donde le dicen, no, venga para acá, venga para acá, haga esto, haga, mira, y ahora que tocamos el tema de la sumisión, quiero decir algo que lo viví en carne propia el día de ayer, para que la gente piense, para que la gente tome el toro por las astas, ¿sí? Pues yo tuve que ir para sacar un turno al hospital Lorena, ¿no? Para un estudio que tengo que hacerme, y resulta que estaban todos, absolutamente todos, Paul, con barbijo, ¿no? Que no me querían atender, y me tuvieron que atender, ¿no? Porque obviamente, o sea, es todo algo tan caótico, pero no por el tema del barbijo solamente, caótico por el tema de la información. Desconocen sus propias leyes, Paul. Desconocen sus propias leyes. Estuve hablando al señor de la ventanilla y yo le explicaba, explicarle que no era obligatorio y otras cosas más. Le dije, usted conoce, ahí mismo tiene un cartel que habla, ¿no? En Lorena, consentimiento informado. Usted sabe lo que es el consentimiento informado y desconoce lo que es el consentimiento informado. Entonces, ¿para qué ponen un cartel que alguien que te va a atender desconoce? Entonces le expliqué que el consentimiento informado se refiere a eso, que usted, para decirme que yo haga alguna práctica, la que sea, ¿sí? De medicina, usted me tiene que informar. No puede decirme autoritariamente, no, porque las normas del hospital, eso no existe, no es así. Porque hay una ley varias leyes se están violando. Una ley internacional, la ley de bioética, y el tipo no sabía. Me tuve que pasar a la otra ventanilla que me atendió un muchacho que por lo menos me escuchó y bueno, y me pudo atender. Pero a lo que voy es a eso, que la gente no piensa, Paul, agacha la cabeza y hacen lo que le dice. Y eso es muy peligroso. Claro, es peligroso porque lleva al autoritarismo, al totalitarismo, claro. Esto es obvio. Pero, ¿sabes? Es toda una cuestión de educación también, ¿no? Es la educación básica que es pésima, como tú sabes, ¿no? En gran parte del pueblo, ¿no? Y ellos no reflexionan sobre esto, no quieren participar en un discurso, digamos, social, en un discurso político, económico, no se atreven de hablar sobre el tema del salario mínimo, por ejemplo, en cuanto se podía subir el salario mínimo o no, ¿no? Y todo esto, esta sumisión, es colonial, yo creo, ¿no? Es de la colonia, ¿no? Que viene de la colonia. Así, no hay un diálogo, ¿no? Una argumentación, ¿no? Y nada. Ellos se someten y con esto siguen caminando.
Y esto es triste, ¿no? En efecto, pero eso todo revuelve, como ya hemos dicho en años nosotros, ¿no? Sobre la educación. Y la educación no solo es pésima, pero es hecha por sujetos que ya están sumisos, ¿no? En sí. Y no pueden predicar la democracia, la igualdad, que no haya estas diferencias educativas, te estoy hablando, no económicas, educativas. Esto es el problema. No tanto la diferencia económica, esto siempre había, no es tanto, el problema acá no es tanto económico, pero es más político, social, ¿no? Es más grande. Dicemos que solo esto tú lo has vivido con esto chiste de las mascarillas, pero esto ha siempre funcionado en otros, digamos, ámbitos, ¿no? Que teníamos acá, que por ejemplo todo el fujimorismo, el neoliberalismo, ¿no? El monopolio, esto debemos también hablar, ¿no? Que diría yo, hoy día, por concretizar el año, ¿no? Porque, ¿qué es el rol de los monopolios acá en Perú? No es un mercado libre, no es una economía de mercado, no es comprobado. Tú ves, la gente ni se da cuenta, ¿no? No se dan cuenta que es una empresa que vende todos los abarrotes. Esto es el Banco de Crédito, Alicorp, ¿no? Uno, punto, ¿no? La prensa es una, no hay varias prensas, no hay una prensa libre. ¿Cómo libre? Si una empresa tiene 80% de las acciones de todas las radios, periódicos, televisiones, etc., es imposible que sea libre. La farmacia es igual, 80% son de Rodrigo Pastor, ¿no? Etcétera. Así, no es un país democrático, ni libre, ni hay una economía de mercado. Pero ellos siempre hablan de esto, de democracia, de economía de mercado, que los comunistas son los malos. Ellos son los únicos que mandan acá. Es descomprobado. No es una cosa que yo me la saco de mi fantasía. Solo, pero ellos ignoran la realidad, ¿no? Porque eso es la realidad, ¿no? Y esto es lo raro, ¿no? Que la gente no ve la realidad. Claro, Juan. ahí está el punto, ahí viste en el club, el punto, que tú dices, esto es lo raro que la gente no ve la realidad. El tema, Paul, que estás diciendo ahí, es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no ve la realidad? ¿Sabes por qué, Paul? Muchos porque no pueden, no es que no quieren, no pueden, no están habilitados para ver. ¿Por qué? Porque detrás hay hecha una ingeniería social que hace muchísimos años, es algo que empezó hace 2 minutos. La ingeniería social viene desde la época de principios del siglo pasado, del siglo XX. Se fue acentuando inclusive en Alemania antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, porque de hecho por eso a la gente yo digo que tiene que leer, que lean, por ejemplo Mi lucha de Hitler, pero no para ver que si era bueno o malo, ya sabemos que el tipo era un enfermo, sino para ver cómo construyeron. Y el tipo le dio una importancia a la propaganda, por impresionante. Se gastó un montón de dinero en propaganda, porque había que lavarle el cerebro a la gente para hacer tremenda y tamaña, locura, que ya sabemos lo que ocurrió. Bueno, lo mismo ocurre y ha ocurrido y sigue ocurriendo ahora. Con otras herramientas, con internet, con la televisión, con la radio. Hay una ingeniería social muy fuerte. Por eso, a la mayoría de la gente que se me acerca o empieza a conversar, antes de entrar en un diálogo de que el COVID, si fue, si no fue y todo eso, yo le digo, estudia un poquito de psicología básica, estudia ingeniería social.
y yo les doy las pautas, les digo, mira, entra por este lado, entra les mando siempre una página, y la repito, ¿sí? Que está en YouTube, se llama Exponiendo la Verdad, de Enrique Pérez, que es un muchacho psicólogo que se toma y hace un trabajo impresionante, impresionante, muy minucioso de la ingeniería social, que la muestra, no es teoría, te la muestra en videos y en fotos, mira, acá te están haciendo esto. Entonces, eso es lo que yo a la gente muchas veces te digo, estudien esa parte, porque si tú sabes la herramienta que utiliza el enemigo, ya es más difícil que te comas cualquier sanguchito, ¿no? Después ya vas a mirar bien, a ver qué es esto, eso no es. Vas a contrastar información, que nosotros también muchas veces lo decimos en la radio, contrasten información, que la gente no contrasta nada. La gente traga, ¿sí? Como si fuera, no sé, abre la boca para hacer una alegoría o una diferenciación, y listo, que me tiren lo que tenga que ser, y no es así. Tú tienes que ser, o cada uno de ustedes tienen que ser seres individuales, tomar las riendas de su vida, ¿sí? Y decir, a ver, ¿qué me está diciendo tal persona o tal medio de comunicación? Bueno, lo voy a tomar, pero voy a ver qué me dice el otro medio de comunicación y después contrastar y usar la coherencia, porque hay relatos que se caen de maduro de que son mentiras por un montón de cosas, ¿no? Y por eso esto del tema de la ingeniería social yo le doy mucho auge, porque quiero que lo vean, porque yo tengo la esperanza de que si lo ven, puede ser, mira lo que dijo, puede ser que despierten un poquito y se tomen el trabajo de hacer ese ejercicio, porque es bueno, y no importa si después se te cae una creencia, porque eso va a ocurrir, eso es inevitable, porque a mí me ha pasado personalmente, y no es porque soy un sabiondo, es que pasa, ¿no? Y me ha pasado a edad ya avanzada, te estoy hablando que ya tengo mis 58 años y del año pasado tuve que tirar a la basura una creencia. ¿Por qué? Porque pensé que era real. Cuando me puse a investigar y estudiar este tipo de situaciones, me di cuenta que no. Entonces, me quedan dos alternativas: o seguir mintiéndome a mí mismo, ¿sí? O hacer algo con eso. Y lo que hice fue echarlo, descartarlo y seguir avanzando, porque eso es un avance. Y tratar de ayudar a los demás. ¿De qué manera? Yendo a la calle con un palo y golpear. No es esa la forma de ayudar a los demás. La forma de ayudar a los demás es decirle, mira, hermano, a moverle un poquito el hombro, decir, mira, esto no es así, fijate, analizarlo por tu cuenta, no me hagas caso a mí. Eso es lo que muchas veces hago o intento hacer. Pero bueno, es un tema muy complicado, Paul, porque hay que meterse, o sea, hay que informarse, hay que investigarlo. Y la gran mayoría de la gente no lo hace. La gente está muy cómoda, prende su televisión, prende su radio y que le digan cuál es la realidad. ¿Entiendes? Es así. Y ese es el error más grave que se puede cometer. Pensar que otro te va a decir las cosas. No te lo van a decir. Sí, pero Juan, si tú ves la situación del mundo ahora, ¿no? La situación real, ¿no? Que tenemos dos guerras que están yendo, pero guerras, esto no es nada, dicho guerra, estos son genocidios, ¿no? Como en Gaza, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿se puede ignorar una cosa así? ¿Se puede? Que uno pasa encima de que están matando cientos de niños diarios, ¿no? Con bombas de toneladas de explosivo que tiran encima de las cosas residenciales, ahora también en Siria, donde sea, ¿no? Y nadie reclama. Sí, en la ONU dicen que es un genocidio, sí, que el señor Netanyahu debe ir a la prisión porque es un malo, no es un genocida. Sí, punto, pero sigue, ¿no? O en Ucrania, igual, ¿no? Sigue. Y no hay nadie, especialmente de los ucranianos, ¿no? Diría yo, como de los israelíes sí manifiestan en contra de la guerra. Esto lo vi, pero no se ve en los medios, no se refleja. Pero si tú investigas, lo ves que están... hay cientos de miles de israelíes que ya no quieren la guerra. Pero esto no se refleja en los medios. Así, ¿qué pasa?
como tú dices, ingeniería social. Los medios de comunicación colaboran con los genocidas, ¿no? Porque lo están escondiendo, esta situación. Eso es una. Y la otra es que la gente no pregunta, tampoco, ¿no? La gente de afuera no pregunta. Acá nadie pregunta de esto, no es tema, ¿no? No es tema, en absoluto, ¿no? No, es que mira, yo ahora, no por mi cuenta, pero por medio de mi familia, escucho una radio de acá, y si vos escuchás la radio, da tristeza por las cosas que dicen, y eso lo escucha la gente. Está bien que informes que hubo un accidente acá, que hasta ahí está todo bien, pero eso ¿cuánto te puede durar? 5 minutos, y después lo real, lo que tú dices, o sea, ir al hueso, al problema, no, siempre dan vueltas sobre lo mismo, ¿no? Mira, el típico, ya me lo sé de memoria, el típico relator, y que estos corruptos, estos políticos corruptos, lo único que saben decir, Paul, no te brindan ninguna información extra. Olvídate que te van a decir lo que pasa en Siria, lo que pasa, eso no existe, viven en una burbuja, Paul, en una burbuja. Y ese es un problema gravísimo también. Así como dije que es un problema gravísimo la sumisión que tienen acá, es un problema gravísimo eso, porque la gente está escuchando y uno dice, es un horror, ¿no? Entonces, y se dicen periodistas, ¿no? Y la gente lo llama así, hola señor periodista, yo también quiero informarle que no sé, el desagüe acá no funciona, por ejemplo, que no está mal, no digo que eso no hay que hacerlo, pero después hay que tomar cartas en el asunto de otras cosas mucho más graves, y eso no existe, ¿entiendes? O sea, parece que nosotros somos extraterrestres y vivimos una realidad completamente distinta a la de demás personas, porque yo no escucho que hablan, ¿no? Ni siquiera se acercan a la noticia, te tiran por ahí un titular y chao, se acabó, noticia enterrada, no la analizan, no muestran nada, Paul, olvídate, es impresionante, ¿no? Es una cosa que uno dice, es locura, es una locura. Es más cómodo, Juan, es más cómodo. Esto es más agradable, la zona de confort. Tú sabes de nuestras amistades, ¿no? De nuestro grupo, ¿no? No te debo ahora precisar quién, pero estaba invitado, ¿no? Estaba invitado por mi amiga, nuestra amiga, ¿no? A Navidad. Después de Navidad, todo opulento, todo, ¿no? Small talk. No había ningún tema, absolutamente ni un tema sobre esta situación, ¿no? Que vivimos. Decimos, ni en Perú, Yo hablaba con la señora sobre la situación americana, porque es una mujer inteligente, pero no cuando entrábamos un poco más allá de la crisis económica estadounidense siempre. ¿Y qué tenía que ver la crisis económica estadounidense con la crisis económica peruana? ¿Y qué era la situación entre Estados Unidos y Perú, por ejemplo, ¿no? Es otra más. Y todo esto yo creo que es muy importante, ¿no? Que tenemos una situación, digamos, tan grave, ¿no? Pero parece que no quieren saber, no quieren salir de la zona de confort, ¿no? No es necesario. Y esto es también el trabajo de la ingeniería social, ¿no? Internet, Netflix, todo esto te distrae suficientemente por no meterte a estudiar el UNCTAD News, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque es un poco problemático. Ok, te escucho. Ese tipo de situaciones como la que estás describiendo, yo la estuve viviendo más que nada por WhatsApp, ¿no? Un muchacho ahí, al limeño, y yo le pasé, mira, UNCTAD News, ¿tú crees que abrió para leerlo? Le dije, ¿lo abriste? No lo abren, Paul, no lo abren, no se puede. Digo, mira, encima ahora es fácil, porque lo abres, está en alemán y te lo traduce, sí. En el teléfono te traduce al toque. Y no lo abren, Paul. No, están
por decirlo así, hipnotizados. Creo que el domingo hice un vivo por Facebook y hablé de eso, una nota. Están como hipnotizados con lo que le dicen los medios oficiales. Y eso que, como leí hace un poquito, y esto es real y también lo dije, hay muchos medios oficiales que ni los propios oyentes ya le creen. Por ejemplo, CNN, y esto lo escuché a un muchacho de la secundaria que él no es ningún conspiranoico, pero él me dijo, la otra vez no sé qué le dije, nada, pero CNN, no, yo ya no veo CNN. ¿Por qué? Porque no le creo. Y dije, wow. No, o sea, si un no conspiranoico ya no le cree a CNN, quiere decir que están mal ellos, ¿no? Los de estas cadenas. Y quiere decir que algo estamos avanzando, pero hay gente que no. Hay gente que sigue con lo mismo, Paul. Y está abducido, por decirlo así. Y yo creo que más que abducido, tiene que ver con eso, con el tema de la ingeniería social. O sea, porque el trabajo que se ha hecho es tan fino y tan profundo, pero tan profundo. Por eso yo los invito siempre, vean este canal, miren, porque cuando ustedes vean, cuando escuchen, cuando vean, se los muestro y que miren, acá en esta película, en el minuto tanto, que también tiene por qué justo en un minuto, porque, Paul, es algo sistemático. Viste que estamos en un sistema, bueno, es sistemático en todas las películas, en todas las series, justo en los mismos minutos, le envían un mensaje, por decirlo así, subliminal a la gente, y ¡boom!, le quedó para siempre. Entonces después no se ponen a investigar nada. Y es impresionante, porque uno dice, es una locura. No, está ahí. Justo tal minuto, tal hora, tal cosa. Y ahí está. Y la gente no puede salir de eso, porque esto va más allá del entretenimiento. No es que la gente simplemente está boluda porque una serie en Netflix. No. Es que encima, dentro de esa serie está ese tipo de mensajes. Y van aplacándole la cabeza a la gente, ni hablar después de otras cosas más, ¿no? De cómo come, ya sabemos de las inoculaciones, ¿no? que también aportan a eso por los metales pesados, etcétera, etcétera, pero es todo un combo, ¿no? Como dice McPoison o McDonald's, ¿no? El combito, bueno, es todo un combo de cosas que hacen a la gente tener la cabeza aplanada, Paul. Parece que estás hablando con una pared muchas veces, ¿no? Sí, pero yo veo también, sabes, mucha flojera, mucha zona de confort, mucha que no creo que son todos así tontos o sumisos. Esto que veo solo en mi familia, ¿no? Tú también, imagino, ¿no? Que estamos bastante solos, ¿no? Con nuestros intereses y con nuestros descubrimientos. Yo lo veo, como dicen mis amigos de Europa, de Alemania, de Suiza, de Rusia, tengo varios contactos en toda Europa. Ellos dicen todo lo mismo, que ahora, después de toda la gran mentira del COVID y la mentira de Ucrania, la mentira de Israel, todas estas grandes